Para comenzar con la sesión del día de hoy, que corresponde al día miércoles 24 de febrero, debemos tener bien presente que en las sesiones anteriores, que corresponden al proyecto 7, que es el que estamos trabajando, nosotros ya pudimos conocer de qué manera podemos identificar las ideas primarias y diferenciarlas de las secundarias. Hasta ahí ya tenemos el primer paso para poder elaborar nuestro trabajo final, que son las fichas temáticas. El día de ayer nosotros recordamos qué son las referencias bibliográficas, para qué sirven y de qué manera podemos nosotros escribirlas dependiendo si es un libro o una página de internet. Entonces hasta aquí nosotros ya tenemos el 80% de nuestro trabajo final realizado. Ya sabemos cómo identificar información relevante y ya sabemos cómo introducir la fuente que consultamos, y esto nos va a ayudar a poder elaborar nuestras fichas temáticas, que el día de hoy es lo que vamos a visualizar. Vamos a conocer sus características y los tipos de fichas que podemos realizar. Pero antes, vamos a conocer 3 situaciones y a reflexionar sobre estas. Tenemos la primera. Karina, ¿me puede ayudar a leerla, por favor? Sí. ¿Desde el inicio? Sí. Delia tendrá próximamente un examen de geografía. Por ello repasó sus apuntes, pidió prestado otros a sus amigos y repaso de la información. En su libro de texto al final escribió en hojas de su cuaderno la información que consideró más relevante y pudiera venir en el examen. Muy bien, gracias, Karina. Tenemos la primera situación que hace referencia a un examen. El siguiente caso dice, Manuel, bueno, Luna, ayúdame por favor, ya que levantó su mano. Manuel en los próximos días tendrá que presentar una exposición ante sus compañeros en la materia de historia. Ya ha reunido información y la escribió en fichas para tenerla a la mano cuando esté frente a su grupo exponiendo. Gracias. Tenemos la segunda situación que hace referencia a una exposición. Y Manuel Gerardo, ayúdame con la tercera, por favor. A Rodrigo, su profesora de matemáticas, le dijo hacer una investigación sobre los mayas y sus aportaciones sobre la mediación. Se dio a la tarea de buscar varias fuentes de información para asustar en hojas de procesador de un texto la información más relevante para tenerlo en la mano. Gracias, Manuel. Y el tercer caso se trata de una investigación. Entonces, pregunta, ¿alguna vez ustedes han estado en situaciones similares, ya sea un examen, exposición o investigación? Cuéntenme. César. César Gómez, ¿ha estado en alguna situación similar? Sí. A ver, denos detalles, por favor. Pues he tenido que buscar en los libros para estudiar en los exámenes y también para hacer investigaciones para la escuela. También he tenido que investigar en páginas. Excelente. Luis David. Sí, yo antes de hacer los exámenes investigo y hago, por ejemplo, hago como resúmenes de lo más importante. Ah, excelente. Y me imagino que la mayoría de nosotros hemos pasado por algo similar, porque en la escuela estamos expuestos a exámenes, por lo tanto tenemos que estudiar. También nos han pedido exposiciones. No sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia de exponer frente a sus compañeros algún tema. Luis David, ¿ha tenido alguna de esta experiencia? ¿El exponer? Sí, me ha dado por tartamudear porque me da nervios. Y es muy normal, porque el pararnos frente a personas
para exponer alguna información, algún tema, créanme que no es muy sencillo, pero tampoco es imposible y es cuestión de práctica y estar bien preparados para que ese momento nosotros podamos estar muy seguros que tenemos la información, que tenemos el conocimiento y que sabemos qué es lo que vamos a decir. Y justamente a eso vamos, a conocer de qué manera nosotros podemos lograr estas tres situaciones, podamos superarlas y que sean de ayuda. Pero continuamos con la reflexión. ¿Qué tienen en común estas tres historias? ¿Qué vemos en común en el caso de Delia, Manuel y Rodrigo? ¿Qué tuvieron que hacer ellos para lograr su objetivo? Karina. Tuvieron que buscar información. Oh, muy bien, Karina. ¿Alguien que quiera complementar la respuesta de Cari? Luna. Que hicieron fichas temáticas. Exacto, muy bien. Tuvieron que, para cumplir con estas situaciones, buscar, por ejemplo, Delia, información relevante que ella consideró que podía venir en su examen de geografía y que estas ideas, al estudiarlas, pues iba a lograr poder aprobar este examen. Manuel, para su exposición, pues también tuvo que reunir información y le escribió en fichas, pues para tenerla a la mano y en dado momento que se le olvidara algún dato, pues tener ahí la información para ayudarlo. Y Rodrigo, como su maestra de matemáticas le pidió una investigación, pues él tuvo que buscar en diferentes fuentes y escribió en hojas la información más relevante. Entonces vemos que en común tienen estos tres personajes, tuvieron que utilizar información relevante o importante. Ahora, ¿cuál herramienta usaron las personas mencionadas en los ejemplos para registrar su información? ¿Qué fue lo que mencionó Luna? ¿Alguien lo puede volver a decir? ¿Qué herramienta utilizaron para registrar o anotar esta información relevante en cada caso? Luis. Fichas. ¿Hacer resúmenes? Hacer resúmenes en fichas, ¿verdad? Incluso acá Rodrigo lo escribió en hojas de un procesador de texto. Estas son las hojas, por ejemplo, que están en Word para aquellos que manejan la computadora. O incluso Delia lo anotó en su cuaderno. Y precisamente es lo que vamos a ver a continuación. Las características de las fichas temáticas. Todas sus características y para qué nos van a servir. Pongan atención. Las fichas temáticas son una herramienta de estudio. Como lo vimos en los casos anteriores, le sirvió a Delia para su examen de geografía, le sirvió a Manuel para poder estudiar la información que iba a usar en su exposición y le ayudó a Rodrigo para tener la información relevante de esa investigación que le pidió su maestra. ¿Por qué es una herramienta personal? Porque nosotros le podemos dar el diseño que mejor nos convenga y podemos acomodar la información de manera que sea más fácil de comprenderla. Y es personal porque podemos utilizar colores o plumones para subrayar las palabras importante o las palabras clave. Podemos incluso subrayar datos importantes dentro de nuestra ficha temática. Podemos pegar notas o los llamados post-it para agregar información extra o alguna pregunta o duda que haya surgido. Incluso podemos hacer uso de figuras como lo son las flechas para indicar información importante o darle un orden a nuestra información dentro de la ficha. No sé si alcanzan a ver ahí en pantalla. Como vemos ahí, el diseño, en este caso de esta ficha, cómo esta persona que la realizó, incluso utilizó dibujitos que se relacionan con el tema. En este caso está hablando, me imagino, de plantas y es por ello que también utilizó ahí algunos dibujos para pues tener una mejor comprensión al momento de estudiar esta ficha. Y vemos cómo pues tiene un diseño en cuanto al tipo de letra y los colores que utilizó, etcétera. Las fichas temáticas, algo esencial de estas es que solamente van a contener la información más relevante o las ideas principales de los textos.
Y estas pueden ser escritas a mano o de manera electrónica. Ya usted decide lo que tenga ahí a la mano o puede hacerlo ahí en la computadora. El objetivo de estas fichas temáticas es que podamos tener un orden, es decir, que podamos registrar ordenada la información que se nos está pidiendo o que estemos nosotros consultando. Y con ello, permítanme porque no sé qué sucedió. Maestra, Mande. me estaba fallando ahorita mucho el internet, entonces pues entré 14 minutos tarde, no sé si No me pasa pueda nada. anotar ahí. Al final, Dera, me vuelve a recordar, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, entonces continuamos. El objetivo ya vimos, registrar ordenadamente la información. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a usar esta información? Pues la podemos utilizar, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, para estudiar en algún examen, para recuperar las ideas importantes de los temas que vimos en esa materia y tenerlas ahí en la mano como si fuera un acordeón inocente, pero nos va a servir para estudiar esa información. También, en dado caso que nos lleguen a pedir alguna exposición, pues claro que para las exposiciones de un tema tenemos que investigar, ¿verdad? Para saber qué es lo que vamos a comunicar. Y en este caso, las fichas son una herramienta importante que nos pueden servir para registrar la información que vayamos a transmitir. Y así como en el caso de Rodrigo, también las podemos utilizar cuando nos piden una investigación, pues registrar las ideas más importantes y tenerlas a la mano al momento de hacer nuestro trabajo de investigación. Ahora, ¿qué datos son los que llevan una ficha de trabajo? Los datos que deben de llevar estas fichas debe ser, como su nombre lo dice, fichas temáticas, el tema del cual nosotros estamos registrando la información. Un subtema para especificar sobre qué aspecto estamos hablando del tema, el título del texto de donde nosotros vamos a sacar esa información, el contenido, que son las ideas relevantes, y por último, agregar la referencia bibliográfica para dar a conocer de qué fuente nosotros extrajimos esa información. Las medidas. Las medidas, ustedes pueden hacer fichas temáticas doblando una hoja de máquina tamaño carta, de tal manera que les daría un aproximado en las medidas de 12.5 centímetros de largo y 20.5 centímetros de ancho. Sin embargo, esto no es obligatorio, pero pues para darle pues darle aspecto de ficha, pues sí tenemos que buscar las medidas que se apropien. Entonces, las sugerencias son estas medidas. Incluso si usted va a la papelería y le pregunta, oiga, ¿tiene fichas de trabajo? Puede conseguirlas en la papelería. O si no, las puede dibujar en su libreta. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Ahora, No. lo que les mencionaba anteriormente, los datos que debe llevar una ficha. Aquí lo tenemos en pantalla, los elementos que no podemos olvidar integrar en estas fichas. Primero, el tema. Debemos de especificar de qué tema estamos hablando. Después, el subtema, el título del texto, el contenido, que son las ideas, y por último, la referencia bibliográfica, en este caso, la fuente que se consultó. Como lo vimos ayer, agregando el autor, el título del texto, la fecha de publicación. Y aquí incluso nos señalan la página específicamente en la que sacaron esta información. Ahora, vamos a ver los tipos de fichas. Nosotros podemos registrar la información importante de tres maneras distintas: a través de una cita textual, una paráfrasis o un resumen. Y si se fijan en pantalla, tenemos ahí tenemos 9 fichas temáticas, y si observan,
podemos ver lo que les comentaba anteriormente, que el diseño es personal. Ustedes le pueden dar el diseño que más les guste, utilizar los colores más llamativos, subrayar palabras importantes, ideas clave, utilizar incluso hay algunos dibujos para complementar la información. Y ahí lo vemos en pantalla. Ya dependerá de lo que a usted se le facilite. Y ahora, para pasar a la segunda parte de la sesión, para checar cuáles son los tipos de ficha, necesito que vayan a su libro a la página 49 y 50. En la página 49 nosotros tenemos el texto de donde se sacó la información para realizar las fichas que están en la página 50. De este texto que habla sobre la biodiversidad, de ahí se extrajo la información que vamos a visualizar en las siguientes fichas de trabajo. Este texto, para no ahondar tanto en él, habla sobre los motivos que provocan esta pérdida de biodiversidad y de los ecosistemas. Que uno de estos es el cambio de uso del suelo, que es cuando las personas por la actividad agrícola, ganadera, industrial, turística, pues se van apropiando de ecosistemas, por ejemplo, de selvas o de desiertos, de tundras, de bosques, y la actividad humana pues va modificando el suelo de tal manera que se va perdiendo. Y otro motivo son las especies que no son nativas, las especies que no son de esos ecosistemas, que llegan a estos lugares y se comen a las que realmente viven en esos ecosistemas, y es donde luego vienen enfermedades y la destrucción de estos hábitats. Recuerdan que, como lo vieron en biología, los hábitats, ¿qué son? Sí, saben, porque ya lo vieron. ¿Qué son los hábitats o el hábitat? Luis. La zona donde vive un ser humano y que está en sus necesidades. Muy bien. ¿Y Brittany? Es un lugar donde viven los animales, pero cada hábitat está adaptado para cada tipo de animal. Exactamente. El hábitat es el lugar en donde viven las especies o los animales. Por ejemplo, en el desierto vamos a ver especies que sobreviven ahí porque tienen ciertas características de adaptación. Y si ustedes, esas especies, como por ejemplo los alacranes o las serpientes que luego vemos en los desiertos, si nosotros los mandamos a otro ecosistema, por ejemplo, no sé, un ecosistema donde esté muy frío, por ejemplo la tundra, ¿sí estoy en lo correcto? Sí. Pues Sí. no, pues difícilmente van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque no es su ecosistema. O si nosotros mandamos un oso polar a la selva, pues no creo que sobreviva, ¿verdad? Porque el oso está diseñado para vivir en altas temperaturas, y la selva pues vemos que no son bajas temperaturas. O Perdón. también si lo mandan al desierto. Exacto, pues no va a sobrevivir. Entonces vemos, este tema habla de esto. Ahora vamos a ver el primer tipo de ficha, que es la cita textual. Todas son muy fáciles, créanme, todas son muy fáciles. La cita textual, ¿qué es esto? Bueno, estas fichas son las que recuperan un fragmento de un texto, es decir, son las que escriben la información de un texto exactamente con las mismas palabras que utilizó el autor. Y esta información que se copió tal cual con las mismas palabras del texto va entre comillas. Entonces, esto que tenemos aquí es una cita textual, y esta siempre debe de aparecer entre comillas, y esto es lo que nos va a indicar que es información que se copió tal cual como la mencionó el autor. Y esto que vemos aquí se extrajo de esta parte de la información del texto. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles han sido los más transformados. Esta información
se copió tal cual en esta ficha, por eso es una cita textual y está entre comillas. Los pasos para elaborar una ficha temática de cita textual. Primero, tenemos que seleccionar el texto que nos vaya a servir como información. Y claro que debe de ir relacionado con el tema que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí el tema es la pérdida de la biodiversidad y el subtema, o específicamente, está hablando sobre la pérdida de hábitats y especies invasoras. Y esta información se relaciona con ese subtema, porque está hablando de la pérdida de ecosistemas naturales en México. Bueno, ya que tenemos seleccionado el texto que nos va a servir como información, el segundo paso es escribirlo en la ficha, pero entre comillas, que aquí están al principio y al final. Y por último, anotar la referencia bibliográfica, que es la fuente consultada. Esa es la primera ficha de cita textual. Característica es que se copia la información tal cual, entre comillas. La segunda es la ficha de resumen, que es lo que trabajamos el día de ayer. La ficha de resumen solamente va a agregar información que sean las ideas principales. Es decir, solo vamos a anotar las ideas primarias en este tipo de ficha. ¿Y cómo podemos hacer un resumen o cuáles son los pasos para realizar este tipo de ficha? Bueno, aquí tenemos las ideas principales. Los pasos, primero identificar las ideas primarias y secundarias como lo hicimos ayer con el texto de las drogas y sus efectos. Ya que identificamos estas dos, bueno, solamente vamos a escribir las ideas primarias en nuestra ficha. Solamente las primarias. Y al último, igual que el anterior, anotar la referencia bibliográfica. Estos son los datos del texto consultado. Y si se fijan, tiene tema, subtema, el título del texto, el contenido, que son las ideas principales porque es un resumen, y la referencia bibliográfica. Y estas ideas que tenemos aquí son las ideas principales de todo el texto. Ahora, la última, la ficha de paráfrasis. También súper facilísima. Tenemos los mismos elementos, tema, subtema, pérdida, y aquí tenemos el contenido y la referencia. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis es la explicación de un texto, pero con nuestras propias palabras, sin cambiar la idea. Y un secreto o un consejo para que ustedes puedan realizar una paráfrasis es utilizando sinónimos. De esa manera podemos cambiar ciertas palabras, pero que conserven un significado parecido. De esa manera vamos a procurar no cambiar la idea original. Por ejemplo, ¿alguien me puede ayudar a leer esta ficha que está en pantalla, por favor? Luis. Datos recientes mencionan la pérdida aproximada del 50% de ecosistemas en México. Uno de los motivos principales que ocasionan esta reducción es el cambio de uso de suelo y las especies invasoras, las cuales generan enfermedades y destruyen los hábitats. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos las ideas principales del texto que habla sobre la pérdida de biodiversidad. Pero, si se fijan, no utilicé las mismas palabras que el texto. Ojo, aquí dice, las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. ¿Y qué dice la ficha de paráfrasis? Datos recientes mencionan, si se fijan ya cómo inició diferente, datos recientes mencionan la pérdida aproximada de ecosistemas en México. Si se fijan, es la misma idea, ¿sí o no? Expresa lo mismo. La pérdida, sí. ¿Verdad que sí? Sin embargo, cambié algunas palabras. Por ejemplo, cambié la palabra aproximada, que en su libro viene como... En su libro viene como se ha perdido alrededor de. Y yo lo puse como aproximada. Y las demás ideas, por ejemplo aquí, la pérdida de hábitat sucede por el cambio de uso del suelo
y la introducción de especies no nativas provocan la pérdida de biodiversidad. Estas ideas yo las puse, pero con otras palabras. Uno de los motivos principales que ocasionan esta reducción, con reducción me refiero a la pérdida, es el cambio de uso de suelo y las especies invasoras, las cuales generan enfermedades y destruyen los hábitats. Entonces, podemos cambiar algunas palabras por sinónimos. De esa manera, podemos estar seguros de que la idea que estamos expresando va a ser la misma del texto. Ahí tenemos las ideas. ¿Y cuáles son los pasos para elaborar una ficha de paráfrasis? Bien fácil. Primero, identificar las ideas primarias del texto. Después, expresar esas ideas, pero con tus palabras. Y por último, anotar los datos de la fuente o la referencia bibliográfica. Y si pusieron atención en los tres casos, en la ficha de cita textual, resumen y paráfrasis, las tres utilizan ideas principales. En las tres tenemos que identificar ideas principales y ya después lo que va a cambiar es la manera en que nosotros registramos esa información. Por ejemplo, en este caso, pues la manera en que estamos copiando la información, o mejor dicho, registrando la información, es haciendo uso de nuestras propias palabras. Y en los casos anteriores, si se tiene que poner tal cual, está en el texto. Entonces, eso es lo único que va a variar. Y no se olviden nunca de poner al final la referencia bibliográfica. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Porque ya estamos por concluir. La última parte de la actividad dice que tienen que leer, observar las fichas de la página 50, que son las que acabamos de visualizar, y luego contestar las preguntas del apartado para comprender mejor de la página 49, y es lo que vamos a realizar para terminar esta sesión. ¿Qué dice la primera pregunta? Francisco Daniel. ¿Cuándo, maestra? ¿Qué dice la primera pregunta que está en pantalla? ¿Qué tema se aborda en las fichas anteriores? Muy bien. ¿Alguien tiene respuesta? Ay, porque ya se las puse. ¿Cuál es el tema que se aborda en las tres fichas que acabamos de ver, que tienen en la página 50? La pérdida de la biodiversidad. Muy bien, gracias Marichuy. La pérdida de la biodiversidad. La siguiente, ¿en qué se parecen estas tres fichas? ¿En qué se parecen, Luna? En que todos hablan sobre la pérdida de la biodiversidad. Exactamente. Ambas hablan sobre el mismo tema y en los tres casos solamente se registra información importante, que son las ideas primarias. Ahora, ¿en qué son diferentes? ¿Quién tiene respuesta? Levante manita. ¿En qué son diferentes? No tengan temor de participar. A ver, Karina. Entre el texto. En el texto, ¿verdad? Es diferente. Específicamente, Luis. La forma en la que están escritas. La forma en la que están escritas. Tenemos, a ver, Manuel. Son diferentes las fichas, el tipo de fichas, algunas son igual, y otras de resumen y otras de paráfrasis. Así es, el tipo de ficha, que fue todo lo que dijeron sus compañeros. La forma en que están escritas, ¿por qué? Porque una es cita textual, entonces la información se registra de manera distinta. ¿Por qué? Porque usa comillas. La otra es un resumen, solamente se copian las ideas principales. Y la tercera, las ideas principales se expresan con nuestras propias palabras, que en este caso es la paráfrasis. Esas son las diferencias. Ahora, ¿de dónde proviene la información de estas fichas? ¿De dónde se obtuvo esa información? ¿Quién me puede decir? ¿De qué tipo de fuente?
Lo tienen ahí en las mismas fichas. Karina, Internet. de internet. Luna, ¿está de acuerdo? Sí. Manuel, ¿está de acuerdo? Daira. Sí. Sí, ¿verdad? Porque si usted pone atención en la fuente, al final viene un link, dice disponible en, y viene la página electrónica. Entonces, efectivamente, esta información es de un artículo de internet que se titula ¿Por qué se pierde la biodiversidad? Y el autor es, ¿cómo se llama el autor? José Sarucán Kermes. Exacto, ese es el autor. Ahora, ¿qué ficha o fichas conservan la misma información del texto? La cita textual, resumen o paráfrasis. ¿Cuáles conservan las mismas palabras? Marichuy. Que en cita textual y en resumen. Excelente, Marichuy. Exactamente. La de cita textual y la de resumen son las que conservan la misma información, porque acuérdense que hay que copiar tal cual está escrito en el texto. ¿Y cuáles, cuál o cuáles no presentan la misma información? Paráfrasis. ¿Por qué, Daira? Porque ahí se cambian las letras, las palabras. Exactamente, porque ya estamos expresando la idea con nuestras propias palabras. Sin embargo, no debe de cambiar el mensaje. Muy bien. Y por último, ¿qué función cumplen los elementos resaltados? Observen los elementos que están en las fichas en la página 50. Por ejemplo, en la ficha cita textual están resaltadas las comillas. ¿Para qué sirven las comillas? Su libro tiene todas las respuestas, si ponen mucha atención. Introducen citas textuales y resaltan el nombre de las obras en la fuente. Así es, esa es la función de las comillas, darnos a conocer que es una cita textual. Y las palabras que están resaltadas en la ficha de resumen, lo principal, asimismo, se enfatiza, de igual modo, se destaca, por otro lado, se subraya, en consecuencia. Esas palabritas, ¿qué función creen que tenga dentro de un resumen? Ustedes saben que cuando hacen un resumen sacan varias ideas principales, ¿verdad? Una por cada párrafo. Esas ideas principales, si las ponemos así, las copiamos tal cual, corremos el riesgo que a lo mejor se vean muy separadas. Entonces, ¿qué necesitamos para entrelazar esas ideas y que tenga coherencia ese texto o ese resumen? Palabras conectoras. Exactamente, palabras conectoras, justamente esas son las palabras que están resaltadas y ahí está en pantalla. Las comillas, pues, tienen la función de introducir citas textuales y las que están subrayadas en la ficha de resumen son frases adverbiales y adverbios que sirven para introducir ideas importantes, porque acuérdense que son ideas principales, y nos ayudan a entrelazarlas o conectar una con otra para que tenga sentido el resumen. Y prácticamente, chicos, esta es la sesión del día de hoy. Mañana vamos a trabajar la actividad número 6 y acuérdense que esa es el trabajo final, hacer 3 fichas. Entonces, quedamos despedidos. Mañana nos vemos a las 12.